Genial. Bueno, pues muy bienvenido, Manuel. ¿Qué te parece si primero empezamos dando un poco de contexto a la gente que no te conozca o que no haya leído nada sobre el tema? Porque para darte también un poco de contexto a ti, en esta comunidad que nosotros tenemos en Twitch, hay gente que se dedica a la ciencia y hay gente que la ciencia la terminó de ver en biología cuarto de la ESO. O sea, tenemos de todo tipo. Vale, vale, de ¿Vale? acuerdo. Entonces, habrá algunas preguntas que yo iré recogiendo a lo largo de la charlilla, tanto por el chat de Twitch como por el Discord, y yo te las voy a ir lanzando, pero en cualquier momento que tú, digamos, quieras hacer una aclaración o quieras parar o cualquier cosa, sin ningún problema, paramos, retrocedemos o avanzamos a lo que tú consideres. Vale, de ¿Vale? acuerdo. Bueno, primero, esto es una pregunta que siempre le hago a todo el mundo que viene por aquí, que parece que parece una pregunta a malas, pero lo intento con la mejor intención, y es, explícanos por qué tenemos que creerte, o sea, por qué tenemos que confiar en todas estas cosas que nos vas a contar sobre la microbiota, o las cosas que has recopilado en este libro digital que tienes, o en los distintos artículos que tienes publicados, digamos, de acceso libre a todo el mundo. ¿Por qué tenemos que creerte? Buena pregunta. A ver, filosóficamente hablando, la Ujú. ciencia en realidad es una cuestión de confianza. O sea, tú te tienes que fiar del científico. O sea, a ver, yo no he visto un átomo. Mm, Nadie es, o sea, que yo sepa, nadie ha visto un átomo. Bueno, no es cierto. Hay gente con microscopios electrónicos muy potentes pueden llegar a ver algo que decimos que es un átomo. O sea, Ujú. yo tampoco he visto una galaxia. O sea, no he visto, eh, quiero decirte, bueno, sí, miro al cielo y si me pongo un telescopio, pues a lo mejor la veo, pero en sí no vemos. O sea, nos tenemos que creer realmente lo que han hecho otros. Lo que pasa es que la ciencia, básicamente, es que lo que te permite es que puedes reproducir. ¿Vale? Entonces, cuando uno hace un trabajo científico, normalmente no solo dice he descubierto esto, he hecho esto, no, también dice cómo lo ha hecho, para que otro venga detrás y si no se lo cree, lo haga, ¿vale? Ujú. Evidentemente yo no me voy a poner a hacer, por ejemplo, experimentos de, yo qué sé, pues de Rutherford, o de, ¿sabes? Para demostrar si efectivamente existen los átomos, o de Marie Curie, o de, ¿sabes? Mm, pero claro, lo han hecho otras personas y bueno, digamos que si hay mucha gente que lo ha hecho, pues al final dices, bueno, pues esto funciona, esto crea. Además, hay cosas que de nuestra vida diaria que se basan en esos conocimientos. O Ujú. sea, entonces, si realmente no funcionasen, pues hombre, pues evidentemente no estaríamos ahora mismo hablando en Claro, esta se conversación. vería, ¿no? En las cosas de rutina de día a día acabarían cayendo por su propio peso. Digámoslo así. También es verdad que a veces, oye, los científicos metemos la pata. ¿Vale? O sea, hay un montón de ejemplos históricos en el que, bueno, pues a veces, pues oye, lo que se llama el consenso científico dice una cosa y hay otro que dice, no, perdona, creo que ese consenso científico está equivocado y creo que debería ser de otra forma. Y si se acumulan suficientes pruebas, al final la gente se dice, oye, pues este señor tenía razón. ¿No? A ver, uno de los casos más famosos es el de Semmelweis, cuando dijo que había que lavarse las manos antes de hacer una operación. O sea, antes de tratar una parturienta, Semmelweis era un médico austriaco Ujú. que resulta que pues este señor veía que las parturientas, pues cuando iban al hospital, pues la mayor parte que eran tratadas por médicos se morían y las que eran tratadas por matronas no. Entonces él dijo, jo, lo que hay que hacer aquí es ver primero por qué es esto, ¿no? Porque... Y entonces él vio que las matronas se lavaban las manos. Y dijo, ah, pues los médicos tenemos que hacer lo mismo. Los médicos de aquella época decían, esto es una tontería, esto es una tontería, esto no sirve para nada. Y aquí podemos tratar las infecciones, o sea, tratar las otras heridas y luego nos ponemos a hacerla, pues, a asistir los partos. Claro, ¿qué ocurre? Que los ponen niños y las ponen mujeres acaban con unas infecciones brutales y se morían. Semmelweis intentó convencer a la gente de que esto realmente era lo que había que hacer, a pesar de que el consenso científico de la época decía que aquello, pues que no.
Al final, el pobre Semmelweis, nadie se le hizo caso, acabó volviéndose loco y demás. Una historia No, bastante. ¿en serio? Sí, sí, se suicidó incluso el pobre. Bueno, no, perdón, no se suicidó, creo que murió encima de una infección. Pero bueno, No, acabó murió de una infección por alguien que no se lavó las manos. No me digas eso, sería no lo sé, demasiado pero poético. vamos, luego te puedo mirar la historia, sí, pero vamos, te quiero decir que hay veces efectivamente que el consenso científico te dice una cosa, bueno, más recientemente, lo que ha pasado con las mascarillas y el coronavirus. Ujú. La OMS decía que no se transmite, al principio decían, no se transmite por el aire, es por superficies de contacto, por fluidos o por mucho, como mucho, con gotas, las gotas de Fluger. Eran unas gotas de que salía de la saliva y que tenían que tener un diámetro. Ujú. Ahora sabemos que el virus del coronavirus se transmite por aerosoles. Vamos, se ha demostrado fehacientemente de que es así. O sea, Ujú. quiero decirte que a veces, bueno, pues sí, efectivamente, a veces la ciencia mete la pata, pero claro, para eso están los experimentos, para demostrar que, oye, no, mira, lo que pensamos que es así, no es así, es de otra forma. Y normalmente, digamos que la cosa funciona. O sea, entonces, sabemos por eso que pues, hay galaxias a no sé cuántos años luz, sabemos que hay átomos, sabemos que las vacunas funcionan, o sea, y todas esas cosas. Claro, entonces Entonces, bueno, lo que decían en el chat, un poco si alguien ha llegado a medias, decían en el chat que cuando yo te preguntaba por qué nos tenemos que fiar de ti, y tú decías, claro, es que es un poco creerse lo que dice alguien, en el chat apuntaban que lo importante a lo mejor hoy en día es saber de quién fiarse, no tanto fiarse de cosas, sino saber de quién, ¿no? sí, Encontrar referentes científicos o expertos o quien sea en las diferentes materias para decir, vale, esta persona no es que sea más o menos perfecta, pero al menos está al tanto de lo que la ciencia o la comunidad científica va comprobando o rebatiendo, ¿no? sí, Un sí, poco sí. sería por ahí. Y a veces incluso todavía tomarlo con un granito de, como dicen los ingleses, con un granito de sal. Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, sin ir más lejos, la OMS o incluso la propia Agencia Europea del Medicamento, o sea, te reconocen los preparados homeopáticos como si fueran, pues tuvieran un potencial terapéutico. O sea, la homeopatía es un timo, o sea, Mm. cualquiera que sepa un poquito de química sabe que no funciona, pero sin embargo está ahí. O sea, y si tú te vas, por ejemplo, a PubMed, PVMD, o Ujú. sea, PubMed es la base de datos así, entre comillas, oficial, sobre donde se recopilan todos los artículos científicos de las revistas y demás, o te vas al JF, al Journal Citation Reports, allí vas a encontrar revistas de homeopatía e incluso una con índice de impacto. ¿En O serio? Esa sea, no la no conozco yo. Somos muy sí, fan sí. de PubMed, o sea, lo vemos, la gente lo conoce, lo utilizamos todo el rato. ¿Me puedes decir el nombre de esa revista? Pues homeopatía directamente. Tú pones, yo no homeopatía, te voy a decir un momento, porque aquí tengo el JCR, voy a mirarlo un momento, tengo el acceso al JCR, lo Terrible. voy a Como mirar, tenga más factor de impacto que en mis revistas, me voy a indignar. sí, bueno, pues te lo miro porque vamos, es que yo muchas veces lo cuento, o sea, que a veces, no, o sea, nos podemos encontrar estas sorpresas, ¿no? O sea, o sea, en PubMed, por ejemplo, si tú pones homeopatía, es una revista. PubMed, ahora mismo estoy en el PubMed, que como tengo aquí el ordenador, Sí, voy a sí, aprovechar. tranquilo. Es que me parece flipante que tenga impact factor. Pues, vamos a ver. Homeopathy es una revista. Y vamos a ver, espérate, tiene el PMIC y todo. Vamos a ver. Mira, si tú pones, es una revista que se llama Homeopathy y está publicada por una editorial de Stuttgart. Ujú. Y mira, por ejemplo, pues te voy a dar un. Mira, no sé, ¿lo puedo poner yo en el chat? Esto. Sí, 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 claro. A ver, cómo, a ver si me aclaro yo cómo se hace esto. Me tengo que ir al chat. ¿Dónde está aquí el chat? ¿Dónde está el chat? En nuestra llamada dices, Sí, bueno, o o en... puedo compartir pantalla. Mira, espérate, te lo comparto Vale, si pantalla. compartas pantalla, lo veo. Un momentito. Mira, esto es simplemente la búsqueda que he sacado directamente. A ver, pantalla. Pestaña de Chrome. Espérate un momento. No, Sí, esto sí, no sale tú bien. no te preocupes.
Que estamos... En O el sea, momento que te no tenemos prisa. pestaña. Es que yo con esto reconozco que a veces me hago un taco. Vale, lo veis, ¿no? Ahí tenéis una revista, está del PubMed, Controles Clínicas Estudios de Homeopatía, y la revista se llama Homeopatía, es del A ver, 2015. un segundito que está Y cargando. me dejas saber si entro en el JCR, te digo hasta qué... Vamos, bueno, o si no, luego después a ver si lo hago, pero vamos, que tiene hasta índice de impacto. O sea, es una cosa pues realmente llamativa. Pero es que, bueno, pues que por eso te digo que siempre hay que ser un poquito escépticos, siempre. Incluso es bueno, creo yo, que ya dejo de compartir, ¿vale? Vale. Sí, no, estaba terminando de ponerlo en pantalla. Pero lo que tú dices, lo bueno es que nos vamos actualizando o nos vamos controlando los unos a los otros, ¿no? Tenemos estos comités de expertos, tenemos el panel de reviewers, ¿no? Que se asegura de que los artículos que tú publicas están contrastados o siguen en la línea de, al menos en la metodología, ¿no? Que es lo bueno, lo que se tiene que mantener en check es la metodología, los experimentos, el proceso y luego los resultados que sean los que sean. Porque a veces cuando intentas encajar tus resultados a la corriente puedes caer en problemas y al contrario, cuando tienes un resultado que no encaja puedes verte en dificultades para publicarlo a veces. Entonces, el punto importante yo creo que es esta metodología, ¿no? Que siempre y cuando los experimentos estén bien hechos, pues habrá que aceptar los resultados. Y en tu caso... Eso es la teoría. Claro, esa es la teoría. Luego, bueno, somos humanos. Luego hay otras cosas, sí, pero luego... sí, básicamente funcionamos así. Y bueno, ya te digo, la cosa funciona. Desde que empezamos a aplicar el método científico, básicamente el actual método científico no tiene ni 400 años. O sea, pues digamos, hemos avanzado un montón. O sea, y cada vez además el crecimiento del avance del conocimiento es exponencial, ¿no? O sea, solo pensar, mira, vamos a ver, yo vengo de una generación, o sea, cuando yo era niño, o sea, el teléfono era de esos de dial, ¿no? Que tenías ahí con el dedito así. Tenías además que descolgar para que diera el tono, porque si no, no funcionaba lo del dial. Y la televisión era en blanco y negro. O sea, vamos, entonces yo lo pensaba, digo, yo esto, pero es que mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Que en paz descanse, él, vamos a ver, es que él nació en el siglo XIX. Entonces, a ver, los coches que no había coches, había carretas. O sea, sí, que en los últimos 100 años ha habido un avance, obviamente en todo el desarrollo tecnológico que en parte se alimenta y ha alimentado a la ciencia básica también, ¿no? Porque digamos que esto forma parte del mismo ciclo. Claro que sí que parece que se va acelerando, ¿no? Todas estas cosas se van acelerando. Y precisamente yo creo que uno de los campos que está viendo una mayor revolución facilitada por todas las nuevas tecnologías, por todos los avances tecnológicos de Big Data, digamos, computacionar o analizar toda cantidad de data, es el análisis de la microbiota. Porque es que son muchos bichos. O sea, es que es demasiada información. Como que nosotros intentamos siempre limitarlo, ¿no? En plan de, bueno, pero dime la bacteria que te hace que... Es como, no, es que se está complicando todo el asunto. ¿Qué avances has visto en los últimos años en el campo de la microbiología? Nosotros somos muy fans de los trasplantes fecales, los hemos visto mucho en streamings, hemos visto las pastillas de caca para clostridioides difíciles, o sea, hemos visto mucho tal, pero en general primero, ¿qué es lo que más te ha impactado de los últimos años de investigación en la microbiología? Precisamente el cómo estamos abordando, hemos conseguido empezar a conseguir, mejor dicho, entender esa gran biodiversidad. Era algo que los microbiólogos lo veíamos. Yo siempre a mis alumnos, cuando yo explicaba microbiología ambiental hace mucho tiempo, pues les decía, mira, vamos a ver, ¿cuántas especies, por ejemplo, de animales crees que hay? ¿No? Poner una cifra. No sé, tantos de mamíferos, 5.000, 3.000, 10.000. Solamente por ejemplo, escarabajos creo que hay más de 500.000 catalogadas. Puede que me esté quedando corto incluso. Solo de escarabajos. Ya sabéis lo que dijo, creo que fue Hasley que dijo eso de que
Lo que está claro es que Dios tiene unas ganas locas de tener escarabajos, porque es de los animales terrestres es el más abundante, es la forma de vida más abundante. ¿En O sea, en cuanto serio? a Hostia, especies, yo sí, sí. sabía que había muchos, pero no hubiera dicho tantos. Ujú. No, no, Eh, cualquier entomólogo te va a decir que escarabajos hay tropocientos mil. O sea, es una cosa inmensa, tremenda. O sea, no sé por qué hay tantos escarabajos, pero es una de las, biológicamente hablando, diríamos que tiene un éxito brutal, ujú, ¿no? Evolutivamente hablando. ujú. Vale. O sea, vamos a suponer, no sé, pensemos que solo entre insectos, los terrestres, ¿vale? Los mamíferos, los peces, los no sé qué, pongamos que hay, no sé, 5 millones de especies. Así, Vale. me estoy sacando un número, ¿vale? Bien, ahora pensemos en cada una de ellas, simplemente este pequeño cálculo. Pensemos que en cada una de ellas vive una especie de bacteria asociada a esa especie. Ya directamente ya hemos igualado He el número. igualado el número. Simplemente, solo con eso, pero resulta que en cada uno de nosotros realmente vive más de una especie. Solo en la boca tenemos de 300 a 500, ¿no? Hostia, claro. Entonces, empiezas a multiplicar. Pero no solamente es en seres vivos, pero es que resulta que los microorganismos viven en todas partes. Con Sí, lo y cual, en sitios donde no hay organismos vivos, o uh, sea, en uh, ambientes extremos, o sea, sitios donde no hay claro, escarabajos, entonces, hay bichos de estos. pues entonces, claro, hay es una biodiversidad enorme, tremenda. ¿Cómo de eso? Entonces, claro, dices, desde el punto de vista conceptual, ¿cómo abordas eso? Porque es tanto, no, digamos que no te cabe en la cabeza. Entonces, claro, dices, espérate, no podemos abordarlo con los métodos clásicos. O sea, no podemos hacer como hacía Linneo, cogía una planta y decía, venga, voy a clasificar esta plantita. Porque hay pocas plantas. Me Comparada explico, con... pocas Sí, plantas entre comillas. sí, sí, sí. Eh, esto es mucho más, es como 10 o 100 veces más, o sea, el ordenamiento es tremendo. Entonces, te tienes que sacar otros métodos para intentar, bueno, ver cómo abordar eso. Y una de las cosas que precisamente está permitiendo abordar eso son, por un lado, las técnicas de secuenciación, las nuevas técnicas de secuenciación, Ujú. y por otro lado, pues esa gran capacidad informática que tenemos ahora mismo, del Big Data y demás, ¿no? Que te permite precisamente, bueno, pues establecer esas comparaciones y decir, esto es distinto que esto. O sea, porque, o sea, cuando tú dices que un ser vivo es una especie distinta de otra, es porque hay algo que los diferencia. Si no, no hay manera de decir que son dos especies diferentes. Entonces, la capacidad que tenemos ahora mismo de ver esa biodiversidad, por un lado, encontrarla gracias a la secuenciación y por otro lado, manejarla gracias a los superordenadores es lo que nos está permitiendo pues, empezar a entender esa gran diversidad biológica microbiana. ¿De Claro, acuerdo? porque nosotros, digamos que cuando hablamos, por ejemplo, el ejemplo de escarabajos, que lo has puesto muy bien, nosotros tenemos como una idea, una imagen básica estándar de lo que es un escarabajo, ¿no? O sea, todos tenemos como esta imagen de que es un escarabajo, pero luego sabemos, incluso puede que tengamos en mente diferentes tipos de escarabajos, ¿no? Y esto también ocurre con las bacterias. Nosotros tenemos Exactamente. una familia de bacterias, la que Sí, sea, pero que luego dentro de esa familia hay diferentes especies y luego ya no hablamos de las cepas, porque eso ya es otra movida, pero ya solo con especies, como igual diferentes especies de escarabajos, también hay diferentes especies de bacterias y dentro de las sí, bacterias también diferentes... o sea, el sí. árbol es muy, muy Muy complejo. denso, sí. Y a Sí, sí, veces... cada vez se va ramificando más. Y a Y veces es... aparte, luego hay otra cosa, también, ¿Sí? digámoslo así, a ver, la metodología que utilizaban los zoólogos, los Ujú. botánicos, ¿no? O sea, la taxonomía clásica, ¿no? Cuando clasifican los organismos, es que tú vas y coges al bicho y te lo llevas al laboratorio. O a la planta te la llevas al herbario, o al escarabajo lo tienes y lo pones en un bote y dices, señores, aquí tengo el escarabajo, pero con un microbio eso no puedes hacerlo. Ujú. Bueno, sí puedes porque tienen las placas Petri, los medios, pero es que resulta, hay un problema. O sea, un escarabajo, una planta, la puedes cultivar. O sea, una planta la puedes cultivar, al escarabajo le puedes dar de comer, se te puede reproducir, ¿no? Entonces, digamos que la forma realmente de estudiarlo eso, pues era trabajar con ellos al final. Pero es que Ujú. resulta que con los microorganismos, pues tenemos un problema. No sabíamos cómo crecerlos, muchos de ellos. O sea, si nosotros hiciéramos lo que hacen, por ejemplo, muchos que trabajan con seres vivos grandes, Ujú. antes lo que hacíamos los biólogos era algo parecido a esto. Llegábamos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner imagínate un biólogo de campo que va a la sabana africana y va a trabajar como un microbiólogo, de los de antes, no los de ahora, ¿eh? Vale. Llegaría ya a la sabana africana con una gran red
cogería todo lo que pudiese de allí, se lo llevaría a un zoo y allí le pondría comida diversa, lechuga, carne, tal, no sé qué, y te haría todos los animales ahí. Y luego después los que sobreviviesen, esos serían los que estudiarían. Los que iba a estudiar. El resto que se han muerto, se han muerto, no han crecido. Pues eso es lo que hacíamos los microbiólogos antes. O sea, cogíamos el medio ambiente, una muestra, nos la llevábamos a nuestros medios de cultivo, lo poníamos allí y lo que crecía era lo que estudiábamos. Y ella está seleccionando, obviamente, claro. 1000 factores. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que se llama la anomalía del recuento de placa. Pensamos que, con suerte, como mucho, sabemos crecer a un 1% de todos los que están presentes en un sitio. Que estudiamos a 1 y 99 los hemos matado. No sabemos lo que había. Pero ahora, gracias a las técnicas de secuenciación, lo que hacemos es que en lugar de coger pues esa muestra de ahí y llevarla al laboratorio, no, cogemos la muestra y miramos el ADN de lo que hay ahí. Y claro, sabemos que esos ADNs como, pues este pertenece a este pertenece a este pertenece a este, y así sabemos por lo menos lo que hay allí. Incluso hay técnicas para saber si eso que está allí está metabólicamente activo, es decir, está haciendo su vida. Porque claro, una cosa es que, vamos a ver, a mí me puedes coger ahora mismo, decir, pues tú me coges aquí en Elche y yo aquí en Elche, pues sí, estoy aquí, pero no me estoy reproduciendo aquí, mi familia está en San Juan. O sea, claro, o si te coges en agosto, pues a lo mejor estás en Benidorm, pero no quiere decir que estés metabólicamente nativo en Benidorm. Entonces, un poco saber cómo ese ser vivo vive, sin siquiera verle realmente, pues hay otras técnicas que te permiten saber si están metabólicamente activos. Es decir, ahora mismo hay la capacidad de saber qué hay ahí y si eso está viviendo, está haciendo algo. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues eso ya te da bastante información. Por lo menos ya muchísima más información. Y un poco lo que también trayendo la diferencia que has dicho con los escarabajos, por ejemplo, con la taxonomía clásica, es que mucha de esta clasificación se basa en diferencias fenotípicas, diferencias que nosotros vemos, en plan, este escarabajo tiene cuernos, este escarabajo no tiene cuernos, este es negro, este es rojo, este o sea, ¿no? Unas características fenotípicas, digamos, la super más clásica, a grosso modo, de bichos grandes. Sí, efectivamente. Pero cuando te metes a los bichos pequeñitos, ahí ya se complica más el asunto, y precisamente todas estas técnicas de secuenciación te permiten ver diferencias que a lo mejor están en el genotipo, que expresado en el fenotipo digamos, es más difícil de ver, pero que además te ayuda a relacionar unas especies con otras. Porque cuando tú solo ves el fenotipo, cuando tú solo ves los rasgos físicos, dos cosas que a lo mejor parecen iguales no tienen por qué venir de la misma... Eso pasaba mucho antes en microbiología. Pero yo cuando estudié la carrera era lo que se hacía. Básicamente es que estudiabas el fenotipo de las bacterias, si eran cocos o bacilos, si eran gran positivos o gran negativos, si fermentaban la glucosa o no la fermentaban la glucosa, si hacían citrato, no sé qué, o sea, hacíamos eso. Y a veces, pues, claro, digamos que el problema que teníamos entonces era que te pasaba algo como a los antiguos cuando decían los murciélagos son aves. ¿Por qué? Porque vuelan, tienen alas, ya está, acabó. Tiene que venirte un anatomista y decirte, no, vamos a ver, un murciélago no es un ave. ¿Por qué? Porque aunque tenga alas, lo que tiene es un tipo de ala distinto, es un mamífero, en fin, realmente también son rasgos fenotípicos, pero ya vas más allá. ¿De acuerdo? Con las bacterias lo que pasa es que, claro, teníamos muy pocos fenotipos, digámoslo así, ¿vale? Pero ahora, claro, cuando ves el genotipo, que también se utiliza la taxonomía de animales y vegetales ya, sí. Cuando ves el genotipo es que le estás viendo el DNI al bicho. O sea, le estás diciendo, vamos a ver, es que te veo tu DNI y además sé de dónde vienes y quién es tu papá, tu mamá, y tu padre, y tú de quién eres, de qué padre, de qué madre, o sea, lo tienes todo ahí. Sí, efectivamente. Por eso te digo que las técnicas nuevas de secuenciación de comparación de genomas han revolucionado por completo la microbiología. O sea, lo que es ahora mismo la microbiología actual no tiene nada que ver con la que se estudiaba hace 40 años. O sea, es realmente un avance brutal. Y uno de esos pilares es esta secuenciación, que se ha hecho una técnica tan amplia, tan comúnmente utilizada, se han abaratado los costes, se ha podido implementar, se han diseñado dispositivos de secuenciación rápida in situ, digamos, o sea, e incluso en campo. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo en el chat a Toño, que es un crack que está estudiando los lobos del Himalaya,
y está reorganizando pues la clasificación, porque hay especies que se consideran lobos del Himalaya que no son lobos del Himalaya, y un poco está utilizando estas técnicas o implementando los avances o las novedades de estas técnicas en a lo mejor clasificaciones que están un pelín anticuadas. Y claro, y me imagino que si esto con los lobos, que digamos es algo súper obvio que lo vemos, que lo que parece lobo, pues dices, pues parece lobo, pero volvemos otra vez a lo mismo, es que con la microbiología, aparte de que hay muchísimas más especies, yo creo que llevamos históricamente con menos tiempo de conocimiento al respecto y las diferencias son más obvias en genotipo que en fenotipo. ¿Cuántas? Claro, me imagino que esta pregunta la ves y te llega de mil formas y por mil vías. Pero, ¿qué hace a una bacteria buena para nosotros? ¿Qué hace a una bacteria mala para nosotros? ¿Y cómo podemos elegir solo las buenas y eliminar las malas? Vamos a ver. Respuesta simple. Vale. Las malas son las que nos hacen enfermedades. Ya está. Vale. Se acabó. Básicamente, digamos que es muy antropocéntrico, lo sé, pero es que es así. O sea, las más estudiadas, de hecho, si tú coges cualquier tratado de microbiología, las más estudiadas son las bacterias patógenas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos producen enfermedades. Ya está. Y entonces, por eso se las conoce. A ver, no todas, pero el 90% de los libros de microbiología se basan en las bacterias patógenas. Básicamente. ¿Qué ocurre? Ahora empezamos a saber que no es así. O sea, que las bacterias, es más, las bacterias fueron, si no los primeros, de los primeros. Bueno, eso Carlos Brenes ya lo dijo mejor que yo. Pero vamos a ver, digamos que los primeros seres vivos se parecían mucho a las bacterias. Eran procariotas, en ese sentido. Y bueno, pues llevan aquí desde que surgió la vida y seguramente cuando nosotros desaparezcamos seguirán aquí. O sea, eso, y aparte es que, claro, dependemos de ellas. No solamente porque nosotros somos su casa, o sea, las bacterias que tenemos en nuestro interior, la inmensa mayoría de ellas son bacterias que están ahí viviendo, haciendo su vida como comensales y que procuran mantenernos a nosotros sanos por la cuenta que les trae. A ver, procuran entre comillas, ojo, las bacterias no piensan, ¿vale? Las estoy humanizando, lo sé. Pero, no pasa nada. Nosotros damos siempre el matiz de no digamos que las bacterias piensan o que los virus tienen estrategias de defensa, pero nos sirve para entender un poco el concepto. Pero con pinzas, gente. La mayor parte de nuestras bacterias realmente les interesa que estemos sanos. Así que si les viene un patógeno, lo que van a hacer es intentar echarlo a patadas. O sea, no dejarle que se establezca. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a veces, pues, hombre, tienes una herida y a lo mejor resulta que una de esas bacterias que están ahí haciendo su vida, como Staphylococcus epidermidis, mientras está en la piel, pues bien, pero si tienes una herida y empieza a crecer ahí un poquito mal, pues a lo mejor te la infecta. Y si tienes mala suerte y en vez de Staphylococcus epidermidis el que tienes es Staphylococcus aureus, pues ya tienes un pequeño problema, porque ese ya resulta que es mucho más patógeno. O sea, entonces se te puede producir unos accesos brutales, ¿no? O sea, entonces te puede hacer una infección sistémica y te puede matar. O sea, entonces, vaya. Pero realmente, bueno, pues ahí las tenemos, están haciendo su vida y bueno, ojo, eso es nuestro caso, pero es que a nivel de la biosfera, o sea, si no hubiese bacterias, no se podría fijar nitrógeno. Todo el nitrógeno que tenemos en la atmósfera, o sea, si no hubiese bacterias, el nitrógeno de todo el planeta sería nitrógeno gaseoso fundamentalmente. Y gracias a esas bacterias que el nitrógeno gaseoso es capaz de pasar a amonio y de ahí a los aminoácidos. O sea, hay unas bacterias en el suelo que son capaces de fijar nitrógeno. Las más conocidas son las simbiontes de las leguminosas, Rhizobium y compañía. Pero hay muchas más, afortunadamente, porque las Rhizobium son muy buenas, pero son simbiontes de leguminosas. Y si no hay leguminosas, resulta que no te hacen la fijación del nitrógeno. Vaya por Dios. Pero hay otras más, afortunadamente, que hacen eso. Y eso está muy bien, porque ese nitrógeno ya pasa de forma gaseosa a un ion y ese ion ya se puede incorporar a las proteínas y de las proteínas podemos... Somos todos, claro. Y nosotros nos ponemos la plantita y entonces nos hacemos proteínas nuestras, ¿no? Porque cogemos sus aminoácidos y nos incorporamos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo las bacterias son esenciales para toda la vida de la Tierra. Si no estuvieran esas bacterias, aquí en este planeta no habría nada. Claro, pero sí que es cierto que a lo mejor un poco por el sesgo patológico que has mencionado, estudiar bacterias buenas en la naturaleza sí que se sabe, se hace, se acepta, todo el mundo
en plan de, bueno, son esos bichos que están ahí y hacen cosas que nosotros nos beneficiamos, pero el concepto de tener bacterias buenas dentro de nosotros, a lo mejor ese le ha costado un poquito más salir, precisamente ¿no? por los análisis basados en patología. Pero Sí, cada vez hay más estudios y cada vez hay más evidencias de que cuando estás sano, probablemente tienes una buena microbiota. sí, Y al revés, ¿no? Y cuando estás pachucho por a veces enfermedades que aparentemente no tienen ninguna relación y luego te empiezas a escarbar y resulta, ojo, es que la microbiota aquí, que estamos viendo un montón de papers en los últimos años de enfermedades cognitivas o enfermedades neuronales y microbiota intestinal. Y dices, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo ocurre esta sí. conexión? ¿Qué pasa No, aquí? eso es una de las cosas que a mí también me deja alucinado y que yo realmente, o sea, me gusta seguir ese tema, pero Ujú, es que hay todavía muchas de las cosas que se saben de ese eje cerebro-microbiota intestinal, digamos que se han hecho en ratones, ujú. ¿no? Entonces, pasar luego de ratones a seres humanos es un paso bastante gordo. Entonces, y claro, en unas condiciones contralaboratorias y efectivamente parece que están interrelacionados, ¿no? O sea, como te he dicho antes, vamos a ver, somos su casa. Entonces, digamos que tiene que haber alguna forma de comunicarnos, o sea, en nuestro cuerpo con ellas, porque claro, las bacterias tienen que reconocer que están en un sitio que es adecuado para ellas. Ujú, Nuestro cuerpo, a su vez, tiene que coger y dar unas señales como decir, no hace falta que os vayáis, quedaros aquí, esta es vuestra casa, ujú. porque me interesa que estéis ahí para que no vengan patógenos. Vamos a poner el ejemplo de Clostridium difficile. Bueno, ahora Clostridoides, que le han Yo cambiado el nombre. creo Luego hablamos de los taxónomos, pero es que los taxónomos, en fin, son unas señoras muy divertidas y señoras muy divertidas porque siempre te están cambiando los nombres cuando menos te lo esperas. Bueno, vamos a ver, en serio. A ver, la bacteria Clostridoides difficile es una bacteria que la tenemos muchos de nosotros en el intestino. Lo que pasa es que en muy bajos números, ¿no? Entonces, mientras esté ahí en muy bajos números, digamos que no hace nada. Y además, normalmente, si está, a veces se encuentra en forma esporulada, es decir, ni siquiera está activa, ¿vale? Pero imagínate que te tomas unos antibióticos porque se te ha Ujú. infectado una muela, ¿no? Y vas al dentista, te manda un antibiótico, tienes un flemón, venga, te mete un antibiótico y no pasa nada. Se te quita el flemón y a los pocos días empiezas con una diarrea, bueno, no le da mucha importancia, pero resulta que la diarrea resulta que no cede, siempre está ahí y encima cada vez te pones peor, empiezas a tener náuseas, tal, te llevas al médico, entonces te dice, tienes en el intestino Clostridium difficile. ¿Eso qué ha pasado? Esa bacteria ha aprovechado el antibiótico que ha barrido a todas las demás y entonces ha empezado a crecer ella. Ujú. Y entonces ahora te ha colonizado. Y cuando te ha colonizado el intestino es muy difícil eliminarla. Se pueden echar antibióticos, pero como hace esporas, las esporas resulta que necesitan los antibióticos. Entonces te pones un nuevo antibiótico, eliminas a las bacterias, incluida la Clostridium difficile, que estaban ahí metabólicamente activas, pero no eliminas a las esporas. Y Claro. vuelves a empezar. Y entonces aquello es un desastre. Y entonces a alguien se le ocurre hace mucho tiempo, pues bueno, ¿y si cogemos microbiota sana, ¿no? O sea, toda esa comunidad microbiana que está en el intestino haciendo el bien, cogemos en grandes números y lo metemos? Va a desplazar a las esporas. Y efectivamente, esa es la idea del trasplante Y fecal. así nacieron los trasplantes de caca, correcto. Efectivamente. O sea, lo curioso es que la primera vez, bueno, fechado, entre comillas lo de fechado, bueno, vamos a ver, hay, creo que el primero que empezó a pensar en eso fue un médico chino hace, no sé si 1000 y pico años, que hacía Ujú. sopas amarillas, se llamaba así, y era para tratar las diarreas. Pero eso, bueno, pues poco a poco ha ido evolucionando y bueno, poco a poco hemos sabido por qué eso funcionaba. O sea, porque claro, en fin, no es una cosa así muy... Es decir, te vamos a hacer comer mierda para que te pongas Claro, bueno. No, o eso es sea, brocha suena un poco gorda. mal. Eso ya es muy de, bueno, a grandes rasgos. Y entiendo que todo ese proceso de ir limpiando lo que no nos sirve, e ir seleccionando lo que verdaderamente nos sirve, un poco también para simplificar el approach, ¿no? Para simplificar encontrar el compuesto activo. Y aquí corrígeme si me equivoco, pero en muchos de estos intentos de intentar aislar cuál es la bacteria o el microorganismo, a veces no hay resultados consistentes. Parece que es más cómo encaja cierto compuesto dentro de lo que tú ya tienes o en un microambiente.
¿O qué Es que opinas? más bien es que lo que se está viendo es que no es uno solo. Cuando Ujú, hablamos de microbiota, es que realmente es el conjunto, o sea, esa comunidad microbiana. Y ahora mismo, más que ir a por una determinada especie, ¿no? ujú. Pues el Bifidobacterium, no, pues, no, parece que no es solo el Bifidobacterium, pues, sino que hay muchos más actores ahí involucrados. O sea, es Bifidobacterium con Lactobacillus, con no sé cuántos, o sea, no es solo una, son varias. Todavía no sabemos, o por lo menos yo no he encontrado, cuando digo todavía no sabemos, en primera persona, es decir, la gente que trabaja en esto, en tercera persona, creo que todavía no lo tiene muy claro aún algunas cosas. O sea, por ejemplo, sí se sabe que hay una serie de microbiota que está asociada pues, a una determinada patología, la diabetes, por ejemplo. Lo que pasa es que no se sabe si es la causa o es una consecuencia. O sea, Claro. si eres diabético, entonces resulta que te cambia tu microbiota y entonces pasa una microbiota enferma, Ujú. o es al contrario, resulta que tienes una microbiota enferma y te hace que sea más propenso a la diabetes. Y no, eso todavía no está muy claro. Parece que en algunos dicen que es una cosa, o sea, que es primero la microbiota y luego la enfermedad, y otros dicen lo contrario. Me da la sensación de que está en un término medio, o sea, lo de siempre, ¿no? Porque creo que puede haber factores, esto ya es opinión personal mía, Ujú. creo que puede haber factores que efectivamente de la microbiota que pueden hacer que te vuelvas más susceptible a tener una determinada patología y al contrario. O sea, puede haber factores extrínsecos, o sea, que hagan que tú desarrolles una patología y eso te vaya a cambiar la microbiota. Entonces, una retroalimentación ahí un poco positiva en el sentido de que, bueno, negativa en el sentido de que tú te pones enfermo, la microbiota se pone enferma, que a tu vez te hace que te pongas más enfermo, que tú te, entonces, o sea, y entras en un círculo vicioso. Puede ser un poco como el concepto que tenemos entre genotipo y fenotipo, ¿no? Que digamos, puedes tener, hay como una balanza entre la microbiota y nuestros factores genéticos ambientales, o sea, microambientales digo, que en el momento en el que uno de los dos desbalanza esta balanza, luego ya se vuelve como una Sí, reacción en cadena, ¿no? Puede ser, sí, y, podría en, ser. y puede ser que se desbalance por cualquiera de los dos frentes, ¿no? O por la microbiota en Sí, sí o por tu predisposición X. sí, podría ser perfectamente. O sea, de hecho, uno de los últimos trabajos que he visto también, fíjate, una cosa tan, entre comillas, parecía inocua, pero han visto que los edulcorantes parece que modifican la microbiota y quizás pudiesen hacer que sean más susceptibles a tener una diabetes posteriormente. Es un trabajo que ha salido recientemente. Ojo, es un Ya, trabajo en ya, ratones, cuidado, parece que en humanos podría ser, y ya, hay ya. que confirmar. Pues un trabajo. O sea, de nuevo, lo que hemos dicho al principio, te fías de ese trabajo, pero siempre y cuando luego después alguien que diga, oye, pues sí, efectivamente, esto se confirma, este resultado que estos han dicho, pues parece que Mm, sí, que efectivamente funciona así. O sea, entonces, súper, joder, una cosa como dices, jo, pero si es sacarina, ya. parece que funciona, llevamos mucho tiempo con ella y tal, pues parece que quizás tenga un efecto sobre la microbiota que no se había visto hasta ahora. O sea que, Bueno, pero eso también forma parte de las consecuencias de implementar todas estas, lo que hemos hablado, las técnicas de secuenciación, análisis de Big Data, que ahora es cuando dices, vale, pues ahora voy a poner este compuesto que sí, que llevamos utilizando X años, pero voy a ponerlo y voy a mirar este tipo de microbiota que no se había visto antes y pues a lo mejor nos sorprenden cosas sí, a ver qué alteraciones produce, sí, sí, claro, o efectivamente. explica efectos que no entendíamos. Por cierto, antes de seguir, voy a dar las gracias a Javi que se ha suscrito, estas son cosas de Twitch, que se acaba de suscribir hace un ratito. Y también te tengo que decir que si tienes agüita o cualquier cosa, o café o algo, en cualquier momento échale un traguillo, que la gente del Sí, chat sí. nos ayuda y nos Lo que pasa es recuerda. que el agua, claro, como claro, ese ha sido el primer día de trabajo. Pues he venido, he empezado a tal, no sé qué, y me acabo de dar cuenta que el agua no la he sacado de, o sea, la tengo en otro sitio. Digo, bueno, vale, de acuerdo. Bueno, Si eso me levanta un momento, voy y la saco. eso, o sea, en cualquier momento sin problema, que esto Ujú, es súper súper informal y la gente precisamente en el chat que está aquí escuchando nos ha canjeado hace un rato hidratación para recordarnos que ujú, nosotros que estamos aquí hablando, que respiremos y bebamos agüita. Hay bastantes preguntas en el chat, pero voy a coger una porque me imagino que es una que te suele también llegar ujú. y que a lo mejor podemos leer un poquito en este libro digital que está
accesible. Por cierto, a la gente del chat, si ponéis en el chat !contexto, tenéis todas las redes de Manuel, tenéis artículos que ha escrito, tenéis el libro, o sea, tenéis todo, por si os Sí, el libro interesa. es gratuito, está publicado por la UMH y es de descarga gratuita. Eso es. No es electrónico, lo siento. No. Papel. Nada, gente. A nosotros nos gusta muchísimo leer sobre este tema. Si es gratuito, se agradece y obviamente se aprovecha. Están preguntando por ahí, vale. La microbiota buena, entre comillas buena para nosotros. Algunas personas las tenemos sin saber cómo las tenemos, ¿no? Nosotros hacemos nuestra vida y de pronto, pues tenemos microbiota buena. Pero cuando entras en la espiral esta de a lo mejor tener una mala microbiota o tener enfermedades asociadas o enfermedades potenciadas por una mala microbiota, ¿cómo reverte? O sea, ¿cómo vamos para atrás? ¿Cómo le decimos freno? Vamos a recuperar una microbiota sana, porque de nada sirve, digamos, ponerte un tratamiento si el problema viene desde más abajo, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podríamos hacer? A ver, salvo caso grave, como el que he contado antes de la teoría de costillos difíciles, que eso sí que es una cosa grave, una patología muy grave. O sea, una persona normal, lo mejor es comida sana, dieta sana y ya está, ejercicio y demás. O sea, quiero decirte, si es que lo que suelo decir a mis alumnos, si tú tratas a tu microorganismo bien, ellos te van a tratar bien a ti. Ya está. O sea, Trata a tu microorganismo, a tu microbiota como quieres que te traten. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Pues eso, no tener excesos, yo que sé, de comida, de grasas, o sea, pues tomar lácteos. Lo normal es que lo que recomienda cualquier nutricionista, o sea, que hagas vida sana, hagas ejercicio. Yo que sé, hombre, sí, vale, todo el mundo de vez en cuando nos decimos, venga, ese fin de semana vamos a tomarnos el arroz, venga, o un filtón, yo que sé, bueno, vale, de acuerdo, de vez en cuando hay que darse unas alegrías al cuerpo, no voy a decir que no. Pero vamos, lo normal, pues tenemos pues una dieta equilibrada, frutas, verduras y bueno, pues ya está, ¿no? Evitar pues lo típico, lo de los alimentos ultraprocesados. Bueno, pues por favor, pues solamente, pues eso, como mucho. Yo no soy nutricionista, solamente, sí. pero en fin, también soy un poco, como dice el chiste ese, ¿no? El señor que va al médico y le dice, bueno, doctor, ¿cómo tengo que hacer? Y dice, bueno, esto es fácil, usted nada de tabaco, nada de alcohol, nada de comida, está, no sé qué. Pone, pero voy a vivir más con eso. No sé, pero se le va a hacer la vida más larga. ¡Hostia! Esa me gusta. Lo vas a sentir pues como tal. No, a ver, yo creo que hay que hacer vida sana, ejercicio, tal, no sé qué. Pero no significa eso de vez en cuando que... Pues, claro. Amargarse pues, no. O sea, nos hemos ido por ahí de acuerdo alguna vez. Claro, estar amargado tampoco compensa. No. Yo creo que una de las claves que un poco lo que también has estado diciendo y hemos estado hablando es esta biodiversidad. Que yo creo que con la microbiota o sea, con la nutrición en general, tener una dieta variada siempre es positivo, lo mires por donde lo mires, pero precisamente con la microbiota también, porque cuando tú tienes esta biodiversidad o unas enfermedades asociadas a la microbiota suelen ser por falta de biodiversidad y porque campan a lo mejor especies bacterianas o especies de microbiota que no realizan a lo mejor funciones beneficiosas o lo que sea. Y en esta dieta, o sea, a través de la dieta nosotros tomamos mucha microbiota. Entonces, cuanta más variada sea la dieta, más probabilidades hay de que la microbiota también sea variada, ¿no? Un poco por ahí, bueno, ¿va? Una pequeña corrección. Sí. Cuando tú te puedes tomar microorganismos vivos, ¿vale? El yogur, sin ir más lejos, es un cultivo de microorganismos vivos. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos, en cuanto llegan al estómago, la van a pasar. Muy pocos de esos van a llegar al intestino. Realmente, y es ahí donde están los microbios. Los microbios están sobre todo en el intestino grueso. O sea, recordemos de estas clases de biología. Teníamos el esófago, el estómago, luego después el intestino delgado, que era donde se realizaba la absorción de alimentos, y luego después finalmente el intestino grueso, ¿no? Aunque hay microorganismos en cada uno de esos sitios, ¿vale? La mayor parte de ellos está en el intestino grueso, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos, bueno, pues vienen del exterior, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí están viviendo. Estos microorganismos que están en el intestino, lo que van a hacer es, sobre todo, alimentarse de lo que no hemos podido absorber, ¿vale? En el intestino delgado. Por eso, la fibra es tan importante. O sea, mucha de la fibra, pues resulta que estos microorganismos van a intentar aprovecharla. Otros, por ejemplo, pueden utilizar a veces carbohidratos que nosotros no somos capaces de absorber, pero ellos sí.
¿no? Entonces, bueno, eso, gracias a eso, pues van a empezar a crecer y, bueno, pues van a intentar, pues muchos de ellos van a producir, por ejemplo, vitaminas, como la vitamina K, que nosotros no sabemos sintetizarla y la sintetizan ellos, ¿no? Entonces, si tomas vitamina K, me parece que según va pasando por el intestino se va degradando y no llega. En cambio, son los microorganismos los que la hacen. Entonces, por eso lo de una dieta sana te va a favorecer que esos microorganismos que están allí en el intestino grueso sean los que van a crecer y que van a permitir, bueno, pues que no tengas esos problemas. Claro, o sea, lo que tú comes, digamos que tú te haces dos comidas, la que comes para ti y la que comes para los microorganismos. Entonces, le tiene que llegar básicamente suficiente. Sí, es así. Vale. Entonces, digamos, ¿qué ocurre? Si tú te pones pues unas dietas hipercalóricas o con mucha grasa y demás, muchos de esos compuestos que se te van a ir, algunos seguramente pues se van a ir al hígado y demás, pero otros van a llegar allí y a veces lo que ocurre con esto es que ese tipo de alimento resulta que favorece el crecimiento de algunas comunidades microbianas que van a hacer metabolitos que no van a ser tan buenos, ¿vale? Entonces ahí es donde puedes empezar a tener problemas. Porque digamos que por un lado te pones malo porque se te van acumulando gases en el organismo, vas a tener los triglicéridos por arriba, el colesterol, tal, no sé qué, pero es que encima los microorganismos que están en el intestino también se van a poner, o sea, van a crecer más los que van a hacer metabolitos que luego te van a perjudicar. Claro, porque estás favoreciendo esas especies bacterianas que se alimentan de la hamburguesa y no de cualquier otra cosa. Por poner ejemplos, digamos que entendemos. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, fíjate que ahí estamos haciendo dos cosas mal. Por un lado, tu organismo se está poniendo malo porque estás acumulando pues grasas y demás, ¿no? Y por otro lado, encima, estás favoreciendo comunidades microbianas malas. Lo que hemos dicho antes de quién es quién, claro. ¿no? O sea, quién hace ¿Quién primero empieza? qué. En este caso es que estás desbalanceando los dos a la vez. O sea, entonces tienes más probabilidades de acabar con un problema. Entiendo. Súper interesante. Tengo otra pregunta así general, un poco trampa, digamos, entre comillas, porque está claro que la crisis de bacterias resistentes a antibióticos ya se está viendo y se viene grande, o sea, esto se va a venir grande. Hay muchos grupos de investigación que están intentando buscar alternativas, incluso con bacteriófagos o con otro tipo de antibióticos de cuarta, quinta, no sé qué generación vamos ya. ¿Crees que toda esta evidencia que cada vez es más fuerte de la microbiota buena, que es eliminada con el uso de antibióticos de amplio espectro o con cualquier uso de antibióticos, ¿crees que estas dos cosas, tanto la evidencia de bacteria buena como la presencia de bacterias súper resistentes, va a abrir la puerta a verdaderamente ya dejar de utilizar antibióticos porque sí, o sea, digamos porque sí, ¿no? Que no sean especializados, que no sean específicos targeteando la bacteria en concreto que te está haciendo daño? ¿Crees que se va a acabar la era de los antibióticos? A ver, es un problema y una pregunta, vamos a intentar resumirla, ¿vale? Vamos a ver, es que son muchas cosas, me estás preguntando a la vez. Vamos a ver, como siempre, lo mejor es prevenir, ¿vale? O sea, mejor no tengas una infección, ¿de acuerdo? Eso, entonces, lávate las manos, sobre todo, antes de comer, etcétera, o sea, medidas de higiene personal, básica. Vale, porque hay que evitar las infecciones. En caso de tener una infección, lo que hay que hacer es ir al médico. Nunca automedicarse, ¿vale? Nunca automedicar. El que venga a la vecina y diga, a mí me ha funcionado este antibiótico, tómatelo porque va a ser maravilloso. No, o sea, te vas al médico y que te lo recete él porque él te va a decir, tienes tal patología y tal. Vale, dicho esto, ¿qué ocurre? Bueno, con los antibióticos. Aquí ahora en España, afortunadamente, desde hace bastantes años, ya para un antibiótico necesitas una receta. No puedes ir y que te lo den. ¿Vale? Hace tiempo sí que era típico y eso desgraciadamente todavía ocurre en países en desarrollo, por ejemplo, y países que digamos que ya están, digamos, el segundo mundo y que en fin, hay mucha gente de LATAM en el chat que nos dice que cogen los antibióticos en la farmacia. Pues por favor no hagáis eso, no hagáis eso porque estáis simplemente empeorando el problema. Ya les explico por qué, ¿vale? Vamos a ver, si tienes una infección bacteriana, no vírica, si tienes virus tampoco, los antibióticos no sirven, no. Si tienes una gripe, no tomes antibióticos, no sirve para nada, sino que vas a empeorar también la situación.
Y no hagáis caso a los influencers que te dicen que el antibiótico viene fenomenal para el acné. No, o sea, no, por favor, tampoco. O sea, anda que no hay influencers de esas. No me acuerdo cuál era, una de estas antes de la pandemia que salía ahí con una cremita, y dice, mira, esta cremita maravillosa, una cremita con eritromicina, y dices, por favor, que eso es un antibiótico, no puede ser, pero una influencer española, es decir, que alguien se la había conseguido en España, no sé cómo, Sí, pero sí, lo sí, había sí. conseguido. Bueno, pero ¿Vale? porque habrán leído en algún sitio que hay un tipo de acné crónico que tiene un componente bacteriano y habrán dicho, pues Y ya antibiótico está, en me lo vena. pongo y ya está. Vale, bueno, mira. Bueno, dicho esto, si tienes una infección bacteriana, te van a tener que tratar con antibióticos. El 99% de las veces tienes que tratar con antibióticos, ¿vale? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Los antibióticos es, después de las vacunas, el mejor medicamento que hemos inventado, ¿vale? Las vacunas es el primero. ¿Por qué? Porque se previene, Ujú. ¿vale? ¿De acuerdo? Y los antibióticos el segundo, porque cura. Y siempre es mejor prevenir que curar. ¿Qué ocurre? Los antibióticos en general es algo que los economistas conocen con un término, cuando la situación le llaman la tragedia del bien común. La tragedia del bien común es que si tú tienes un recurso que es utilizado por mucha gente, aunque se utilice bien, ese recurso se puede echar a perder, ¿vale? Y eso Vale. perjudica a todo el mundo. Al final perjudicas a todo el mundo. Y lo malo es que cada vez que lo utilizas, lo estás desaprovechando. Entre comillas, desaprovecha, mejor dicho, lo estás gastando. Ese recurso se está gastando. Cada vez que alguien tiene una infección y se cura con antibióticos, resulta que esa persona tiene un beneficio propio, se ha curado. Pero resulta que hemos puesto antibióticos en el medio ambiente. Claro, porque hemos tenido que tratar a una persona enferma con antibióticos. Ese antibiótico va a pasar al medio ambiente. Y cuando pasa al medio ambiente, lo que ocurre es que el antibiótico hace un proceso de selección. Todas las bacterias que sean sensibles al antibiótico van a morir. Y las que van a quedar van a ser las que sean resistentes a los antibióticos. ¿Qué ocurre? La resistencia a los antibióticos, generalmente, muchas de ellas están codificadas en los genes, en el genotipo, en las instrucciones de cómo hacer un ser vivo en 20 fáciles lecciones. Pues seguramente ese ser vivo que es resistente a los antibióticos tiene una instrucción que dice cómo aguantar la penicilina. ¿No? Tiene su libro de instrucciones, cómo hacer una bacteria en 20 fáciles pasos. Uno de ellos pone, esta bacteria que es resistente a la penicilina, pone cómo destruir a la penicilina. Claro, eso es una instrucción genética. Y las bacterias hacen una cosa muy divertida. No tienen sexo, pero son muy promiscuas. Eso lo decía Ignacio López Goñi, un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, que es que resulta que son capaces de pasarse información genética entre ellas. Es decir, estoy simplificando mucho una cosa, pero básicamente es que cogen las instrucciones estas y se las pasan entre ellas. Como si fuera una carta, más o menos. La notita en clase. La notita, se pasa la notita, el chat, el WhatsApp, y entonces cuando llega otra bacteria resulta que dice, anda, mira, me dice cómo tengo que ser resistente a los antibióticos. Y entonces resulta que ahora esa bacteria se vuelve resistente a los antibióticos. ¿Vale? Cuanto más antibióticos haya en el medio ambiente, más posibilidades hay de que aparezcan estas resistencias y más posibilidades hay de que se transmita esa resistencia a otras comunidades microbianas. Con lo cual, si esa resistencia a los antibióticos, digamos, está en las bacterias buenas, entre comillas, bueno, y no nos hace ningún mal, bueno, no pasa nada. Pero claro, el problema, si esa instrucción la coge un patógeno, claro, que se la pase a la mala. Tenemos un problema muy serio. Si te la coge, por ejemplo, Enterococcus fecalis, que te puede hacer una infección brutal, pues entonces te sale un Enterococcus resistente a vancomicina. O, por ejemplo, te sale un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. O sea, y entonces empiezas a tener problemas muy serios, porque eso luego después, por ejemplo, la gente que tiene pues fibrosis quística, pues a lo mejor le dan una pseudomonas que es súper resistente al fluconazol y ahí no hay manera de eliminarla. O yo qué sé, o sea, infecciones urinarias y que le echas lo que le eches, no la eliminas. O gonorreas de no sé qué, que es que, o sea, la gonorrea, por ejemplo, pasa de ser una infección que era fácilmente tratable a una cosa que ahora mismo le echas cualquier cosa y, o sea, hay un sistema de gonorrea resistente tremendas, o sea, entonces, por favor, eso hay que, ahí ya fíjate, aprovechando, o sea, siempre es mejor prevenir, o sea, hay que tener mucho cuidado con las infecciones, sobre todo las de transmisión sexual, por favor, siempre precaución, o sea, eso es que no sabe lo que te va a venir por ahí. Entonces, la gonorrea que antes era una cosa, bueno, pues los médicos ahora mismo dicen, Dios mío, o sea, lo que está viniendo aquí. Sí, y esto lo estamos viendo con diferentes enfermedades. Se está viendo.
Se hizo una predicción hace unos años, el gobierno británico dijo, vamos a ver, cada vez veían que había más gente que se moría en los hospitales por infecciones. Pero claro, resulta que estos microorganismos resistentes a antibióticos, ¿dónde están? ¿Dónde hay muchos antibióticos? ¿Dónde hay muchos antibióticos? En los hospitales. Entonces, claro, aparecían gente que decían, pues es que esta persona la he curado de no sé qué, no sé cuántos, y de repente ha venido una infección aquí que ha pillado en el hospital, se llaman infecciones nosocomiales, ese es el nombre técnico, y se me muere, no se me ha muerto de, o sea, le he hecho una operación para ponerle bien, pues no sé, ha tenido una fractura, le he operado para ponerle bien los huesos y se me está muriendo de una infección. Pero si ha venido este señor para curarse una fractura, ¿por qué se muere de una infección? O ¿sabes? Entonces, claro, empezaron a ver que tenía un problema muy serio, porque cada vez moría más gente en los hospitales. O, si no moría, quedaba bastante mal durante más tiempo intentando curarse, con lo cual había un gasto económico tremendo. O sea, entonces dijeron, vamos a ver, ¿esto qué pasa? ¿Por qué cada vez es más frecuente esto? ¿Qué podemos hacer? Hicieron un informe. Y entonces, viendo las tasas de crecimiento, de cómo iba creciendo ese tipo de infecciones, hicieron una predicción diciendo, como no pongamos remedio, en el año 2050 se nos van a morir aquí pues unos 10 millones de personas al año, en todo el mundo. El 2050 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? La vuelta a la esquina, sí, efectivamente. Y encima, para colmo, no estamos frenando la progresión. Claro. Se va a convertir a este paso en la segunda causa de muerte, las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos. Va a estar por debajo de las enfermedades coronarias, esa sigue siendo, en la predicción, seguirá siendo la primera causa de muerte y va a superar al cáncer. En general, al cáncer en general. O sea, cáncer, todos los cánceres. Si no hacemos nada. Ya. ¿Vale? Esto es como todo. Si no hacemos nada, nos va a venir una situación bastante complicada. Y digo complicada porque, fíjate, cuando pensamos en infecciones, a veces pensamos una infección de un grano de acné, o una infección de aquí de la muela, porque te ha salido un flemón, o una infección de orina. O sea, pensamos, digamos, incómodas, pero no pensamos que pueden ser mortales. Sí. Y fíjate, si nos quedamos sin antibióticos, o sea, si resulta que este tipo de microorganismos se vuelven demasiado abundantes, nos vamos a quedar sin lo siguiente. Olvídate de los trasplantes. ¿Por qué? Cuando tienes una persona que tienes que hacer un trasplante de riñón, de hígado, de pulmón, de corazón, lo que sea, una de las cosas que se hacen es se le añade antibióticos, se le administra antibióticos para evitar infecciones, claro. Porque normalmente, como tienes un trasplante, tienes rechazo. Entonces lo que se hace es bajarle las defensas inmunitarias. Como le bajan las defensas inmunitarias, más sensibles a las infecciones. Con lo cual, por precaución se le dan antibióticos. Pero si no funcionan, esa persona le vamos a poner un corazón o un pulmón o lo que sea, y se nos va a morir de infección posoperatoria. O sea, olvídate de los trasplantes. Vale, trasplante fuera. De las terapias antitumorales. Cuando te meten una terapia antitumoral tipo, por ejemplo, pues de alguna cosa así, porque te meten un quimioterapéutico para matarte el tumor, generalmente tu sistema inmune, ¡badabum!, se va, o sea, se cae. Durante un tiempo, hasta que te recuperas, estás pues muy malito, o sea, con el sistema inmune, con mucho cuidado, y entonces, pues nada, de nuevo, antibióticos. Bueno, pues olvídate de eso, porque fuera, el paciente no te va a morir de cáncer, te va a morir de una infección. Vale. Pero ojo, cualquier intervención quirúrgica va a ser de alto riesgo. Vamos a volver a una situación como en el siglo XIX. Claro, preantibiótico. Sí. O sea, que te pueden crecer tan abierto, tal no sé qué, y te crece un microorganismo en medio de eso. Entonces, sacarse una muela va a ser una operación de alto riesgo. Porque como te infecte, no vas a poder tratarla. Y ya, claro, cualquier rasguño que te puedas hacer en el parque se te puede complicar. O sea, entonces, la situación, a ver, esto es simplemente decir, oye, cuidado, que esto se puede poner muy, muy, muy crudo. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente, hacer caso al médico, utilizar los antibióticos con cabeza, procurar que ese recurso dure más tiempo, ¿no?, por decirlo así. Pero claro, eso desde el punto de vista de cada uno, o sea, digamos a nivel nuestro, ¿no? O sea, eso es lo que podemos hacer nosotros. Pero luego se está intentando actuar a varios niveles, porque es un problema tan complejo y afecta tantas cosas que hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Uno a nivel personal, pues ya lo he dicho, lavarse las manos, higiene personal, etcétera. Pero luego después, pues por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es intentar mejorar las herramientas de diagnóstico.
Pero Claro. claro, cuando viene una persona con una infección, ahí el médico te viene con una infección y dice antibiótico de amplio espectro porque es que no sé lo que tienes. Pero si supieras a lo mejor lo que tienes, dices, vaya, mira, es un gran positivo. A esto les viene mejor un beta-lactámico que, por ejemplo, echarle no sé qué. No, ¿es un gran negativo? No, olvídate de las penicilinas porque normalmente estos bichos la aguantan bien. O sea que vamos a ir a por otro tipo de antibiótico. O sea, ¿sabes? Un poco decir, mira, pues eso te permite identificar mejor al patógeno y ajustar mejor incluso las dosis y demás. Pero más target, o sea, esta medicina personalizada, que al fin y al cabo es de donde va Efectivamente, al final, todo el camino. el fondo es medicina personalizada, sí. Claro, pero esto requiere, pues lo que estamos hablando, unas técnicas de secuenciación en cada hospital, con un departamento de diagnóstico de patología o de No microbiología. necesariamente secuenciar, ¿eh? O sea, Bueno, hay otros elementos. claro, Pero sí, podría ser, podría llegarse el caso podría de ser secuenciar, una de coger y decir, secuenciación. tengo aquí la muestra y secuencio y miro qué patógeno es. Sí, sería perfectamente fácil. De hecho, hay ya unidades de Claro, lo secuenciación digo de porque obviamente diagnóstico. luego también tienes otros test de cultivo, o sea, que puedes Mm, utilizar, pero mm, digamos que a lo mejor un poco más inmediata podría ser esta secuenciación rápida o esta sí, detección mm, que además lo hemos visto con COVID, o sea, hemos sí. desarrollado PCRs, Efectivamente, antígenos sí, sí, efectivamente. para Pero ser fíjate, inmediatos. lo importante ahí es que, fíjate, es desarrollar una herramienta. Eso es decir, hay Ujú. que apoyar a la ciencia para que desarrolle esa herramienta. O Claro, sea, y luego después, otra cosa que tienes que hacer, pues por ejemplo, legislación, o sea, una legislación buena en ese sentido, es decir, los antibióticos siempre con receta. El farmacéutico o el médico, o sea, el farmacéutico que te lo dé sin receta, meterle un puro. claro. O sea, porque eso sería bueno. O sea, es que por eso te digo que hay que actuar a varios Hay muchos niveles. O niveles, claro. educativo. Nosotros aquí en la Universidad Miguel Hernández tenemos un proyecto que está desarrollado a nivel nacional. Lo desarrolló la Universidad Complutense, el Víctor J. Fiz en la Facultad de Farmacia, que se llama el proyecto Micromundo, que es para concienciar a los alumnos pues, de este problema y además pues, enseñarle un poco pues, cómo abordarlo y demás. Es un proyecto así de ciencia ciudadana, ¿no? En el que hay una colaboración universidad-institutos. Se pueden hacer, pues, por ejemplo, a nivel de la industria, de fomentar que investiguen en nuevos antibióticos. Ujú. O a nivel de investigación, a ver si hay nuevos tipos de terapias, como por ejemplo la fagoterapia de la que se ha hablado. Pues fíjate, los fagos se descubrieron antes que los antibióticos. Claro, sí, Y no los solo fagos se eso, la utilizaron. fagoterapia Sí. nació antes que la antibioterapia. O sea, la primera vez que alguien utilizó fagos, no sabía que eran fagos, pero la primera vez que se empezaron a utilizar fagos, sin saberlo, Ujú. es del siglo XIX, final del siglo XIX. Y fue durante un médico inglés que se dio cuenta, o sea, que había una costumbre en la India, que es que la gente cuando había epidemias de cólera, se cogía a la gente y se iba al río a beber, o sea, agua del Ganges y demás. ¿Y por qué demonios la gente se le ocurre beber agua del Ganges? Pues porque resulta que luego se ha descubierto que es que estaba, cuando hay epidemias de cólera, pues tienes un montón de cólera, de vibrio cólera, pero al mismo tiempo tienes un montón del fago que afecta el virus, que afecta al vibrio cólera. Entonces está en las aguas. Y entonces resulta que si te tomamos el agua, te tomamos el Pero el fago. fago. Ujú. Pero eso, por ejemplo, aunque nació antes, es muy difícil de escalarla, de llevarla a nivel industrial. Mucho más difícil de lo que parece. Por eso, cuando salen noticias, la fagoterapia ha tenido éxito en no sé qué, normalmente es medicina muy Muy personalizada. personalizada. Se hace un fago determinado para tratar esa infección. Claro, Entonces, pero en estos casos, un poco también esa es la necesidad, ¿no? De si tú tienes un paciente que tiene una infección crónica, que no le quitas nada, que cada vez va peor, tú le coges una muestra de esa infección bacteriana, las secuencias, diseñas el fago target para esa bacteria, le pones el fago y funciona, digamos que la tecnología está, existe, en algunos casos está bien, pero la tienes que hacer accesible, la tienes que escalar, la tienes que poner todas esas herramientas disponibles en todos estos hospitales, ¿no? La de diagnóstico, la de diseño de fago y la de aplicar la terapia. Y eso... y eso es muy caro. Es que, fíjate bien, no, es que, claro, a veces no nos damos cuenta, pero por ahora, desgraciadamente, sigue siendo muy caro. Sí. Fíjate bien, un antibiótico es muy caro desarrollarlo, pero una vez lo tienes desarrollado, simplemente es poner, digámoslo así, la máquina a producirlo. Uh -huh. Pero es que un fago, lo que tú has dicho, necesitas una unidad de diseño del fago. Uh -huh. Entonces, claro, es como, vamos a ver, ¿qué es más barato? ¿Una hamburguesa de así hecha pum, 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 o irte a comer a un restaurante de 5 tenedores? Claro. Que te va a echar el chef la comida, tal, no sé qué, no sé cuántos.
Sí, sí, sí. Básicamente en esa terapia estamos en ese sentido. Uy, perdona. Nada, adelante. Dime. No te Entonces ahí, preocupes, yo te muteo. Yo le muteo así no le oímos. No vaya a ser que vaya a decir algo. Lo vamos a mutear, por si acaso. Aprovecha, Su, muchísimas gracias. No te bueno, preocupes, los no te problemas del preocupes. directo. No te preocupes, no se ha oído nada, todo controlado. No, es que a estas horas es cuando nos vamos a comer. Oye, Pues por luego cierto, tenemos cosas aquí. aprovechando la llamada, en el momento en el que tengas que ir, dices, chavales, que me voy y sin ningún problema, ¿eh? Sí, pues dentro de nada me voy a tener que ir porque nos vamos a comer, es que si no yo ya no como. Ni te Entonces, preocupes, ni te preocupes. ha sido muy agradable. La verdad es que no se me ha hecho cortísimo. Yo pensaba que ni me acabo de dar cuenta y digo, si son las 1 y Ya, sí, 25. sí. Es que la gente, o sea, no por ti, porque le ha pasado a mucha gente. La gente cuando le decimos, vente a Twitch a charlar y es como, ¿pero cuánto tiempo? Y yo digo, normalmente la gente está 2 horas. Dice, ¿pero cómo va a estar la gente 2 horas? Digo, sí, la No, pues no me he gente dado ni se cuenta, la pasa. verdad, sí, es que he sido un poco. Sí, claro, es que esto es lo de. Voy a venir a hablar de mi libro. Pues ahora. Correcto. Bueno, pues en mi Pero libro que sepa, ya que cuento, voy a decir un poco, aparte de los patógenos, hablo de más cosas. Hablo de los bichos, por ejemplo, de lo que hacen en el medio ambiente, que es súper importante. Hablo de, por ejemplo, pues de la evolución, hablo de cómo se clasifican, hablo sobre todo también del, bueno, eso habló Carlos Piores mejor seguramente, y además os recomiendo que leáis su último libro, que está muy bien, el de, el de el estamos de solos. solos es una maravilla Sí. y pues pero también hay por ejemplo también hablo un poco de exobiología, o sea, de un poco de estos temas y aparte bueno pues ya te digo pero vamos Súper interesante, ¿no? Lo vuelvo a y también repetir. leer los libros de Ignacio López Goñi que es muy también es muy buen divulgador, o sea Pues Ignacio López to- Goñi microbio en Twitter es también un gran divulgador de la o Raúl Rivas, o sea bueno en fin tenemos un montón de buenos divulgadores en España. vamos cogiendo de vez en cuando aquí en los streamings, vamos cogiendo de vosotros, de los que ponéis toda esta documentación y repito a la gente de chat, exclamación contexto y tenéis sus redes y su libro que ya lo ha dicho, pero lo repito, gratis, descarga gratuita digital, curiosidades y cosas sobre la microbiología. Y también hay otros links asociados de algunos artículos que has escrito en The Conversation, por ejemplo, es uno que tengo aquí abierto, y más cosas. Bueno, para cerrar entonces, ¿se van a acabar los antibióticos o no? Eh, mm, a este paso no se van a acabar, pero va a haber menos disponibles. Más bien disponibles que sean efectivos, Ujú. ¿sabes? Lo que pasa es que afortunadamente tenemos la evolución nos ha dado un arma muy buena para intentar resolver problemas. Y ese arma se llama cerebro. Ujú. Entonces hay que utilizarlo bien. Y yo creo que la humanidad es capaz de sobrepasar ese problema. Creo que seremos capaces. Y Quizás no haya antibióticos, quizás hay otras cosas, pero creo que tenemos tiempo de resolver el problema antes de que se nos haga muy muy gordo. grande. Y en este problema, un poco porque a veces suena reminiscencia del cambio climático, ¿no? De como la conciencia ciudadana, el efecto individual. En este caso sí que es muy importante, ¿no? Que cada uno de nosotros aportemos este granito de arena con una higiene, con unas prevenciones y siguiendo los protocolos, utilizando los antibióticos con cabeza, como has dicho tú, que es solo cuando están prescritos, solo y únicamente en la duración en la que te lo pone. Si son 21 días, son 21 días, y no 22, sino 20. Y todas estas cosas ayudan muchísimo. Así Sí. que esto lo podemos hacer todos nosotros y no esperar a que los científicos nos saquen las castañas del fuego. Bueno, un poco de ambas. Eso. Pues muchísimas gracias, Serefade. Te tengo que dejar. Sí, Que voy a perfecto. dar de comer a la microbiota, que ya me está diciendo. Da bien de comer a tu microbiota, que hoy se ha portado muy bien. Te agradecemos un montón que hayas venido, de verdad, muchas gracias. Estamos en contacto, cualquier cosa que ¿Vale? quieras y compartir con nosotros, que pueda ser de interés, te lo De acuerdo. cogemos. Y muchísimas gracias otra vez. A vosotros. Chao, Adiós. chao. Vamos a dar un aplauso.